Buenas noches, mi nombre es María Guadalupe Álvarez Castro, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 1901-2490, el nombre del módulo Derecho Procesal Penal, el nombre del reto, cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana, el nombre de mi asesor, Arturo Trujillo Ramos. ¿A qué se refiere el autor Langer cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Se refiere a que los actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. En consecuencia, la historia y la realidad social de los países periféricos pasa a ser relevante para explicar no solo la recepción, sino también como actor en la difusión regional y global de leyes, normas y políticas públicas. Sin embargo, la conceptualización y el estudio de la difusión desde la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes por al menos tres razones. La primera, la difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testeadas al estudio proceso de difusión. Segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales. Tercero, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora el entendimiento de nuestro mundo globalizado. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los códigos inquisitivos eran la columna vertebral de este proceso, que era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. Este expediente documentaba toda la actividad procesal, el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, pericias, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en la fase del juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de pruebas o conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que, en teoría, cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. En los códigos acusatorios se establecieron juicios orales y públicos, se abogó por la participación popular en el tribunal de juicio como un medio para mejorar la rendición de cuentas de la Administración de Justicia Penal a la ciudadanía. Al proveerse insuficientes derechos al imputado durante la investigación preliminar, se expandieron los derechos del imputado durante la investigación preliminar, estableciendo el derecho a conocer la imputación y los elementos de prueba en su contra antes de declarar, el derecho a negarse a declarar sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio, el derecho a consultar con su abogado antes de declarar, el derecho a un defensor de oficio y el derecho a requerir la práctica de medios de prueba. También se propuso que solo se pudiera dictar la prisión preventiva en contra del imputado para prevenir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, dando así el principio de inocencia. Se puso al fiscal a cargo de la investigación preliminar y se limitó el rol del juez a tomar decisiones interlocutorias. Se incluyó una serie de mecanismos designados para aliviar el sistema de justicia penal de los casos menores y permitir que los casos fueran resueltos
con mayor rapidez. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Influyeron por medio de organizaciones al estar apoyando en las reformas acusatorias, en la redacción de diferentes códigos en diferentes países que de alguna manera reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos acusatorios, por los patrocinadores políticos de las reformas que han tenido diferentes orientaciones políticas, al encontrar personas locales con influencia política para abogar por y proveer apoyo político a estas reformas. La naturaleza adaptable de esta reforma también las hizo atractivas para actores internacionales que justificaron su participación en las reformas como una manera de alentar el desarrollo económico, político e institucional en la región. Las reformas ocurrieron con participación sustancial de actores de países centrales que contribuyeron con recursos económicos, promoción y presión. La relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. ¿Cuál fue? La relación que se tiene entre el texto de Langer y la reforma constitucional se puede decir que después de las reformas que se dieron en los países del sur de América, nuestra Constitución adoptó este tipo de reformas en pro de los derechos de las personas en materia de proceso penal acusatorio, y que gracias a este movimiento de activistas y organizaciones internacionales tenemos un panorama más amplio en la aplicación del proceso penal acusatorio en México.